This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Credit Karma. When it comes to your money, Credit Karma keeps you ahead of the game. You can count on Credit Karma to keep up with your financial needs as they evolve, helping you monitor your progress and giving you personalized recommendations so you can make strides towards your goals. Make sure you're on the right track, no matter where you are on your financial journey. Intuit Credit Karma. Karma you can count on. Download today. ¿Y si te dijera que hay una secuencia profética escondida en las Escrituras que la mayoría de los cristianos nunca ha conectado? Una secuencia tan específica, tan detallada, que cuando finalmente logras ver el patrón completo, el mundo a tu alrededor nunca volverá a parecer el mismo. No estoy hablando de interpretaciones vagas, no estoy hablando de sensacionalismo barato. Estoy hablando de 3 naciones específicas, mencionadas repetidamente en Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, cuya desestabilización funciona como un desencadenante profético. Y aquí está lo que me hizo perder el sueño. 2 de esas naciones ya están bajo ataques visibles en este preciso momento, no en sentido figurado. Literalmente, mientras ves este video, fuerzas geopolíticas se están moviendo en patrones que los profetas describieron hace más de 2500 años. Y la mayoría de la gente simplemente no lo está viendo. Al final de este video quedará absolutamente claro por qué estas 3 naciones son tan importantes. Entenderás el orden exacto de los eventos y reconocerás las señales que ya se están manifestando delante de nuestros ojos. Pero hay algo más, algo que solo revelarás al final, sobre lo que sucede cuando la tercera nación finalmente cae. Y cuando descubras eso, entenderás por qué el reloj profético no solo está corriendo, está acelerando. Necesito que hagas algo por mí ahora. Antes de continuar, dale like. ¿Sabes por qué? Porque este tipo de contenido es denso, son informaciones que requieren toda tu atención. Y el like me muestra que este trabajo de conectar estos puntos tiene sentido para ti. Ayúdame con eso. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal, porque lo que viene en los próximos videos será aún más profundo. Ahora comenta aquí, estoy atento para que sepa que estás comprometido a ver hasta el final. Quiero ver quién realmente quiere entender lo que está sucediendo. La mayoría de los cristianos conoce versículos aislados sobre el fin de los tiempos, conocen historias separadas, pero casi nadie se ha dado cuenta de que hay un patrón matemático escondido cuando colocas 3 libros proféticos uno al lado del otro. Es como tener piezas de un rompecabezas esparcidas, Ezequiel en una esquina, Daniel en otra, Apocalipsis al frente, y cuando finalmente las juntas, la imagen que emerge es aterradoramente clara. Así que respira profundo, porque en los próximos minutos caminaremos juntos a través de esta revelación, y te garantizo una cosa: después de que veas estas conexiones, no podrás ver las noticias de la misma manera. Hay algo que el 99% de los estudiantes de profecía bíblica simplemente ignoran. Y no es porque esté escondido en textos oscuros o en lenguas antiguas que nadie entiende. Está allí, justo frente a nosotros, en Daniel 11, Ezequiel 38 y 39 y Apocalipsis 13. El problema es que la mayoría lee estos textos de forma aislada, como capítulos separados, como eventos desconectados. Pero cuando te detienes, cuando realmente te detienes y colocas estos textos uno al lado del otro, emerge un patrón. Un patrón que estudiosos serios han identificado, pero que ha sido completamente oscurecido por interpretaciones populares superficiales.
Mira bien, no estoy hablando de teorías de conspiración. Estoy hablando de un principio profético sólido que la iglesia primitiva entendía perfectamente. Daniel 11 describe una secuencia de conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. Ezequiel 38 y 39 detalla una coalición específica de naciones que se forma. Y Apocalipsis 13 revela el momento exacto en que el sistema del anticristo gana poder global. 3 textos. 3 perspectivas, pero una única línea de tiempo. Y aquí está lo que me dejó sin aliento cuando conecté esto. Estos no son eventos aleatorios que simplemente suceden antes del fin. Son dominós calculados. Cada uno necesita caer en un orden específico, porque el anticristo no puede, simplemente no puede, manifestarse mientras ciertas estructuras de poder aún estén de pie. Piénsalo. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 6, 7 habla sobre algo que retiene la manifestación del hombre de iniquidad. Usa una palabra griega específica, katechón, lo que retiene, lo que sostiene. Y Pablo deja claro, este retenedor debe ser removido primero. Solo entonces será revelado el inicuo. Durante siglos, los teólogos han debatido qué podría ser este katechón. Algunos dijeron que era el Imperio Romano, otros hablaron del Espíritu Santo. Pero cuando miras la estructura profética completa, cuando ves a Ezequiel describiendo naciones específicas siendo atacadas, a Daniel detallando el orden de los conflictos, y a Juan revelando el vacío de poder que permite que la bestia emerja, la respuesta se vuelve clara. El katechón no es una sola cosa. Son 3 barreras geopolíticas y espirituales. 3 naciones que funcionan como pilares que sostienen un orden mundial que impide el sistema global del anticristo. Y estas 3 naciones están profetizadas con una precisión que pone los pelos de punta. Ezequiel 38:8 habla de un ataque que ocurre después de muchos días y en los últimos años. Daniel 11:40-45 describe conflictos que suceden en el tiempo del fin. Apocalipsis 13:5-7 muestra el poder que se le da a la bestia por 42 meses. Estas no son ventanas de tiempo vagas, son marcadores proféticos específicos que se conectan. Y cuando entiendes que la manifestación del anticristo depende matemáticamente de la caída de estas 3 barreras, cuando te das cuenta de que no estamos hablando de eventos que pueden o no ocurrir, sino de una secuencia que debe suceder en ese orden exacto, todo cambia. La pregunta que importa ahora no es si estas naciones van a ser atacadas. La pregunta es ¿cuántas ya han sido? ¿Y cuánto tiempo falta para la tercera? Porque, y aquí viene el punto que muy pocos han conectado, el orden de los ataques revela el tiempo. Y el tiempo revela dónde estamos en el reloj profético. ¿Entendiste la gravedad de esto? Entonces, ¿por qué importa tanto el orden? ¿Por qué no podrían ser ataques simultáneos? ¿Por qué esta progresión específica? La respuesta está en la propia estructura del poder global. Estas 3 naciones no son objetivos aleatorios. Cada una representa una capa diferente de influencia que necesita ser eliminada en secuencia. Es como derribar pilares de un edificio. No puedes quitar el del medio antes del de arriba, o toda la estructura se desmorona de manera incorrecta. Ezequiel es claro. Cuando lees los capítulos 38 y 39 con atención, te das cuenta de que el profeta no solo está enumerando naciones, está describiendo un orden de eventos. Primero, ciertas alianzas se forman. Luego ciertos territorios son invadidos. Y solo entonces, solo después de que estas piezas específicas caen, se forma el escenario final. Daniel va aún más profundo. En el capítulo 11, versículos 36 en adelante, describe a un líder que hará conforme a su voluntad y se engrandecerá sobre todo Dios. Pero observa, este líder solo actúa después de que los conflictos entre el norte y el sur llegan a un punto crítico.
después de que ciertas potencias son neutralizadas. El tiempo lo es todo. Y Juan, en Apocalipsis 13, revela algo perturbador. La bestia que emerge del mar, representando el sistema del anticristo, recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Autoridad global. Pero esta autoridad no se otorga en el vacío. Se da cuando las estructuras que impedían ese dominio global son eliminadas. Aquí está el principio que necesitas entender. El anticristo no toma poder. Él llena un vacío. Y ese vacío necesita ser creado a través de una secuencia específica de desestabilizaciones. Piensa en dominós. Si derribas el primer dominó antes de posicionar los otros, la reacción en cadena no ocurre. Pero si posicionas cada pieza en el lugar correcto, en el orden correcto, y luego derribas la primera, el efecto es inevitable. Es matemático. Las tres naciones que vamos a revelar funcionan exactamente así. La primera crea la apertura geopolítica. La segunda elimina la resistencia estratégica. La tercera, y esta es la más importante, elimina la última barrera moral y espiritual. Solo entonces el escenario está listo. Y hay otra cosa. Hay una dimensión espiritual en esto que no puede ser ignorada. Pablo dice en Efesios 6:12 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Estos conflictos geopolíticos que estamos viendo no son solo disputas territoriales o económicas. Son manifestaciones físicas de batallas espirituales. Cada una de estas tres naciones representa no solo poder político o militar, representa una fuerza espiritual que está sosteniendo algo. Y cuando entiendes qué fuerza representa cada una, cuando ves cómo la eliminación de cada una abre puertas en el mundo espiritual, la urgencia de todo esto se siente diferente. La mayoría de las personas mira la geopolítica y solo ve política, solo ve guerras humanas. Pero quien entiende profecía sabe que hay una guerra mayor sucediendo, y estas tres naciones están en el epicentro de ella. Entonces, vamos a la primera nación, la primera pieza que necesita caer. Y te advierto, cuando descubras cuál es y te des cuenta de lo que ya está sucediendo con ella en este preciso momento, la conexión profética será imposible de negar. La primera nación es Siria. Y antes de que pienses, pero Siria ya está en guerra desde hace años, espera, porque no se trata de una guerra genérica. Se trata de una desestabilización profética específica que ha comenzado a manifestarse de manera acelerada desde octubre de 2023. Ezequiel 38:6 menciona la casa de Togarma del extremo norte. Los estudiosos de geografía bíblica identifican esta región como el área que hoy corresponde al territorio sirio y sus fronteras. Daniel 11:40 habla del rey del norte, una referencia geográfica consistente a lo largo de la profecía que señala a esta misma región. Pero, ¿por qué Siria es la puerta del norte? Porque geográficamente, cualquier invasión significativa en dirección a Israel, que es el epicentro profético final, necesita pasar por ahí. Siempre ha sido así. Históricamente, todo imperio que ha querido controlar Medio Oriente ha necesitado controlar Siria primero. Es la ruta de entrada. Ahora viene la parte que me hizo detenerme para verificar. En diciembre, en 2024, el régimen de Assad en Siria cayó. Bashar al-Assad, quien había mantenido el control por más de 20 años, fue derrocado. Y no fue un cambio gradual, fue un colapso rápido, inesperado por la mayoría de los analistas internacionales. Las fuerzas que asumieron, una coalición fragmentada que incluye grupos con agendas completamente opuestas. Busqué en fuentes como Reuters, BBC y Al Jazeera. Todas confirman, el vacío de poder en Siria ahora es real. Ya no es un país en guerra civil, es un territorio sin una dirección centralizada clara. Y esto, exactamente esto, es lo que la profecía describe. Ezequiel 38:8
habla de una tierra que fue restaurada de la espada y cuyos habitantes fueron congregados de muchos pueblos. La Siria moderna es literalmente eso, una tierra que ha pasado por un conflicto intenso y ahora está fragmentada entre múltiples grupos. Y con la caída de Assad, perdió incluso la apariencia de un gobierno unificado. Pero aquí está el detalle que me puso la piel de gallina. En enero de 2025, es decir, ahora mientras ves esto, las fuerzas turcas aumentaron su presencia militar en la frontera siria. Israel realizó operaciones dentro del territorio sirio. Rusia mantiene bases, pero con influencia reducida tras el colapso del régimen aliado. Y grupos islámicos radicales están compitiendo por el control de regiones estratégicas. ¿Puedes ver el patrón? La primera nación profetizada no está simplemente en conflicto. Ha dejado de existir como una entidad cohesiva. La puerta del norte está abierta, completamente abierta. Por primera vez en décadas, no hay una autoridad centralizada controlando ese territorio crítico. Y hay más. Ezequiel 38:13 menciona Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis, haciendo preguntas sobre la invasión, pero sin intervenir activamente. Los analistas geopolíticos actuales notan algo perturbador. Las potencias occidentales están haciendo declaraciones sobre la situación siria, pero no están tomando acción militar directa para estabilizar. Están observando, cuestionando, exactamente como el texto describe. Confieso que cuando conecté estos puntos por primera vez, tuve que verificar 3 veces, porque la precisión es perturbadora. Estamos viendo a una nación profética específica colapsar exactamente de la manera en que los textos antiguos describieron. La puerta está abierta, la primera pieza cayó, y ahora viene la segunda nación. Y esta te sorprenderá. La segunda nación es más controvertida porque no es una nación enemiga tradicional, es una antigua aliada. Y la profecía indica que el colapso de esta alianza es parte esencial de la secuencia. Estamos hablando de países que históricamente han sido socios de Israel, pero que en los últimos años han comenzado a distanciarse de manera acelerada. Ezequiel 38:13 menciona Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus leoncitos. Los estudiosos identifican Tarsis como una referencia a naciones comerciales occidentales, posiblemente incluyendo potencias europeas y, por extensión profética, aliados históricos de Israel. Sabá y Dedán apuntan hacia la región de la península arábiga. Aquí está el punto crucial. Estas naciones no atacan directamente, hacen preguntas, observan, pero no intervienen cuando la coalición del norte se mueve. Es una alianza quebrada, una asociación que debería existir, pero que en el momento crítico no actúa. Y en los últimos años hemos visto exactamente eso comenzando a manifestarse. Países europeos que históricamente apoyaban firmemente a Israel han comenzado a adoptar posturas más críticas. Los acuerdos de Abraham trajeron acercamiento con naciones árabes, sí, pero con una fragilidad visible. No es una alianza sólida, es una alianza condicionada, frágil. Busqué datos recientes. En 2024, resoluciones de la ONU criticando a Israel recibieron votos de países que una generación atrás habrían vetado automáticamente. No estoy haciendo juicio político aquí. Estoy señalando un patrón profético, aliados volviéndose neutrales, neutrales volviéndose críticos. La estructura de apoyo desmoronándose. Daniel 11:41-42 describe algo parecido. El texto habla de naciones que escaparán de la mano del invasor. Edom, Moab y los principales de los hijos de Amón, región que hoy corresponde a Jordania y alrededores. Pero observa, ellas escapan, no porque luchen valientemente, simplemente no son el objetivo principal, como si hubieran hecho acuerdos, como si se hubieran alejado de la alianza original. Y aquí viene el elemento sorpresa que muchos no esperaban.
Hay interpretaciones proféticas serias y reconozco que hay un debate legítimo aquí de que parte de esta alianza quebrada podría incluir incluso facciones dentro de los propios Estados Unidos. No el país entero, sino segmentos políticos que históricamente apoyaban a Israel incondicionalmente y que ahora muestran división interna. Verifiqué encuestas de opinión pública estadounidense de 2024. La división sobre el apoyo a Israel alcanzó niveles inéditos. Las generaciones más jóvenes demuestran posturas radicalmente diferentes de las generaciones anteriores. Legisladores que hace décadas jamás cuestionarían el apoyo a Israel, ahora hacen discursos críticos. Nuevamente, no estoy haciendo juicios, un cambio profético. La segunda nación, o grupo de naciones, se está revelando a través de alianzas que se disuelven, a través de apoyos que se vuelven condicionales, a través de asociaciones que, al ser puestas a prueba, muestran grietas profundas. Es la eliminación del soporte estratégico, de la red de seguridad diplomática y militar que existía. Ezequiel lo describe, Daniel lo confirma, y Juan, en Apocalipsis, muestra que cuando la bestia emerge, tiene autoridad sobre naciones que uno esperaría que resistieran, pero no lo hacen, porque la alianza ya se ha roto antes, y me dio escalofríos darme cuenta de esto. Las dos primeras naciones ya están en movimiento, Siria colapsada, alianzas agrietadas, y ahora queda la tercera, la más importante, la última barrera, porque cuando esta tercera caiga, el vacío estará completo. La tercera nación es Israel. Y antes de que te lo cuestiones, déjame explicarlo con mucha claridad. No estoy diciendo que Israel será destruido. Estoy diciendo que Israel atravesará una crisis tan profunda que la estructura actual de resistencia al sistema global será eliminada. Y la profecía es específica sobre cómo esto sucede. Daniel 9:27 habla de una alianza que será confirmada con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto apunta a un momento específico, cuando el sistema de adoración en Jerusalén sea interrumpido. No necesariamente destruido por completo, sino interrumpido de tal manera que elimine la influencia espiritual que emana. The new year brings new health goals and wealth goals. Protecting your identity is an important step. Your info is in endless places that could expose you to identity theft, leading to lost funds. LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Resolve to make identity health and wealth part of your New Year's goals with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. De allí. Daniel 12:11 va más allá. Desde el tiempo en que el sacrificio diario sea quitado y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Una ventana de tiempo específica, un hito profético claro. Y este hito depende de que algo suceda en territorio israelí que permita que la abominación sea establecida. Apocalipsis 11:1-2 muestra el atrio exterior del templo siendo dado a los gentiles durante 42 meses, 3 años y medio, el mismo periodo, el mismo evento visto desde diferentes ángulos, y todos apuntan a lo mismo, un momento en que la resistencia espiritual y geopolítica de Israel es quebrantada. Ahora aquí está lo que me hizo perder el sueño. No se trata de que Israel sea derrotada militarmente, se trata de que Israel acepte una solución que compromete su posición profética. Se trata de un acuerdo que parece traer paz, pero que en realidad
Elimina la última barrera. He buscado análisis geopolíticos actuales. Hay una presión creciente y verificable en fuentes como The Times of Israel, Haaretz y Jerusalem Post, por acuerdos de normalización que incluyen concesiones territoriales y religiosas sin precedentes, presión de aliados, presión económica, presión diplomática. Está sucediendo ahora, y hay algo más perturbador. Desde octubre de 2023, tras los ataques de Hamás, la polarización interna en Israel ha alcanzado niveles críticos, manifestaciones masivas contra el gobierno, divisiones sobre la dirección estratégica, debates sobre acuerdos de paz. Y aquí está el patrón profético. La tercera nación no cae por una invasión externa primero, se debilita por divisiones internas. Ezequiel 38:11 describe a Israel en los últimos días como tierra de aldeas no amuralladas y un pueblo que habita en seguridad. Muchos interpretan seguridad aquí no como fuerza militar, sino como una falsa sensación de paz, como si acabara de firmar acuerdos, como si finalmente hubiera resuelto los conflictos. Y es exactamente en este momento de paz aparente que ocurre la invasión descrita en Ezequiel 38. ¿Puedes ver el tiempo? Primera nación cae, Siria colapsa. Segunda fase, alianzas se debilitan. Tercera, Israel acepta un acuerdo que parece ser una solución, pero es una trampa. Y cuando ese acuerdo se rompe, cuando la abominación es establecida, el fundamento final es removido. Y aquí necesito ser muy cuidadoso y honesto. No estoy marcando fechas, no estoy diciendo que sé exactamente cuándo sucede esto, pero estoy diciendo que el patrón ya ha comenzado. Las piezas ya se están moviendo, y cuando entiendes que solo falta completar esta tercera fase, cuando ves negociaciones sucediendo ahora que encajan perfectamente en la descripción profética, el peso de esto es real, porque no estamos hablando de eventos lejanos, estamos hablando de movimientos actuales, titulares de hoy, acuerdos que se están discutiendo esta semana mientras ves este video. La tercera nación, Israel, es el fundamento porque es allí donde la dimensión espiritual y geopolítica se encuentran, es donde estaba el templo, donde se hicieron las promesas, donde la resistencia final al sistema global del anticristo está anclada. Y cuando esa resistencia sea removida, no por destrucción total, sino por un compromiso fatal, el vacío estará completo. Y entonces la manifestación se vuelve posible. Ahora viene la conexión que une todo. Porque entender las tres naciones es importante, pero entender qué sucede cuando caen, eso cambia completamente la perspectiva. No estamos solo observando eventos geopolíticos. Se está creando un vacío, y ese vacío tiene un propósito profético específico. Apocalipsis 13:1-4 describe a la bestia emergiendo del mar y observa el lenguaje. Se le dio una boca que profería arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Ese se le dio no es accidental. Alguien o algo está otorgando esa autoridad. Pero, ¿de dónde viene? Viene del vacío. Cuando las estructuras de resistencia son removidas, cuando las barreras caen, cuando el catechón, aquello que retiene, es sacado del camino, surge una apertura. Y es en esa apertura donde se manifiesta el anticristo. No invade, llena. Daniel 11:36 describe a este líder. El rey hará conforme a su voluntad, y se levantará, y se engrandecerá sobre todo Dios. Pero observa cuándo sucede esto en el texto, después de los conflictos entre el norte y el sur, después de que las alianzas cambian, después de que el escenario geopolítico se reconfigura completamente. El tiempo lo es todo. Y hay una dimensión espiritual aquí que no puede ser ignorada. Segunda de Tesalonicenses 2:6-8 dice:
Ahora ustedes saben lo que lo detiene, para que sea revelado en su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya opera. Solo hay uno que ahora resiste hasta que sea apartado. Entonces será revelado el inicuo. Conecta los puntos conmigo. Lo que resiste necesita ser removido. Las 3 naciones que mapeamos son manifestaciones físicas de esa resistencia. Siria, la puerta física, alianzas occidentales, el soporte estratégico. Israel, la barrera espiritual y moral. Cuando las 3 son neutralizadas, lo que resiste ha sido removido. Y entonces, solo entonces, el inicuo puede ser revelado. No es coincidencia que Apocalipsis 3:10 hable sobre una hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Una hora específica, un periodo definido. Y esa hora solo llega cuando las condiciones proféticas están completas, cuando el escenario está preparado, cuando el vacío existe. Pero aquí está lo que más me impacta. Este vacío no es solo geopolítico, es espiritual. Cuando la influencia de Jerusalén es comprometida a través del acuerdo profetizado en Daniel 9:27, cuando el sacrificio cesa y la abominación es colocada, algo cambia en el mundo espiritual. Una luz que estaba encendida se apaga, una resistencia que estaba activa es removida. Efesios 6:12 nos recuerda que la batalla real no es contra carne y sangre. Estos conflictos que estamos viendo entre naciones son sombras de una guerra mayor. Y cuando entiendes que la eliminación de estas 3 barreras físicas corresponde a eliminaciones en el mundo espiritual, cuando ves que cada nación que cae es un principado que gana terreno, el nivel de precisión profética es aterrador. Porque no estamos adivinando, no estamos interpretando vagamente, estamos leyendo un guión que fue escrito hace miles de años y viendo cómo se despliega exactamente como se describió. ¿Y cuándo estará completo el vacío? Apocalipsis 13:7-8 es claro. Se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación. La adorarán todos los que habitan sobre la tierra. Un sistema global, una autoridad centralizada, un control total, pero no impuesto por la fuerza bruta inicial, ofrecido como solución para un mundo en caos. Piensa en eso. 3 naciones caen, se forma un vacío de poder, el caos se extiende, el miedo domina. Y entonces surge alguien con respuestas, con soluciones, con promesas de paz y seguridad. Y el mundo, desesperado, acepta, porque las voces que alertarían, las resistencias que cuestionarían, ya han sido silenciadas. Daniel 8:25 dice que este líder destruirá a muchos que viven despreocupados, no vigilantes, no atentos a las señales. Y aquí está la urgencia. Estamos viviendo la formación de este vacío ahora. Las piezas se están moviendo, y quienes no están prestando atención serán sorprendidos. Mateo 24:42 cobra un nuevo peso. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velar no es vivir con miedo, es vivir con conciencia. Es reconocer los patrones, es entender los tiempos. Y ahora que sabes esto, ahora que has visto cómo se conectan las 3 naciones, ahora que entiendes el vacío y la manifestación que permite, la pregunta que importa es, ¿te mantendrás vigilante? Entonces mira, acabamos de recorrer información densa, conexiones proféticas que la mayoría nunca verá, pero el conocimiento sin aplicación es inútil. Entonces, ¿qué harás ahora con todo esto? ¿Cómo usar esta comprensión de manera práctica sin caer en la paranoia o el desespero? Primero, entiende que la vigilancia no es miedo. Lucas 21:28 dice algo poderoso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, exultad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Observa, no es entrar en pánico,
es levantar las cabezas. Hay una gran diferencia entre estar atento y estar aterrorizado. Segundo, sabe qué observar. Ahora que conoces las 3 naciones y el patrón, tienes marcadores específicos. No necesitas obsesionarte con cada noticia, pero cuando veas desarrollos en Siria, cambios en alianzas históricas de Israel o acuerdos de paz que se proponen, lo vas a reconocer. Vas a saber dónde encaja eso en el panorama general. Tercero, discierne el sensacionalismo del cumplimiento profético real. Habrá gente que usará este conocimiento para vender libros, crear pánico o marcar fechas. No caigas en eso. La profecía bíblica es sobre preparar el corazón, no sobre adivinar el día. Cuando alguien llegue con Jesús vuelve en fecha específica o fulano es el anticristo, ten cuidado. Eso no es vigilancia, es presunción. Mateo 24:36 es claro, pero de aquel día y hora nadie sabe. Entonces, la postura correcta es estar atento a las señales generales sin intentar forzar cronogramas específicos que ni los profetas conocían completamente. Reconocemos la temporada, no marcamos el minuto. Cuarto, mantén la preparación espiritual por encima de la especulación. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Vigilar es mantener la fe activa, es cultivar intimidad con Dios. Es vivir en santidad no porque el fin esté cerca, sino porque hemos sido llamados a eso independientemente del tiempo. Hay quienes usarán la profecía como excusa para descuidar responsabilidades. El mundo se va a acabar, entonces ¿para qué trabajar? ¿Para qué planificar? Eso es incorrecto. La parábola de los talentos en Mateo 25 deja claro: ser vigilante es ser productivo, es ser fiel en las cosas que se te han confiado mientras esperas. Quinto, comparte con sabiduría. Ahora eres parte de un grupo que ve conexiones que la mayoría no ve, pero eso viene con responsabilidad. No salgas repitiendo esta información sin contexto. No uses esto para asustar a las personas. Úsalo para edificar, para preparar, para dirigir la mirada hacia Jesús, no para crear obsesión con el anticristo. Y aquí hay algo que necesito dejar muy claro. Este conocimiento no te hace superior, te hace responsable, responsable de vivir de una manera que honre lo que sabes, por interceder por las naciones, por ser sal y luz mientras aún hay tiempo. Apocalipsis 1:3 promete bendición a aquellos que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan lo que en ella está escrito. Guardar no es solo conocer, es aplicar, es vivir a la luz de lo que ha sido revelado, es ajustar prioridades, es valorar lo eterno sobre lo temporal. Entonces vigila, pero vigila con esperanza. Observa las señales, pero no dejes que dominen tu vida. Prepara tu corazón, pero no descuides tus responsabilidades. Y sobre todo, recuerda, el objetivo de la profecía nunca fue crear especialistas en Apocalipsis, fue crear discípulos apasionados que viven listos. Porque cuando todo esto se cumpla, y se va a cumplir, lo que importará no es cuántas conexiones proféticas conocías, es si conocías al autor de la profecía, si viviste para él, si estabas listo. Mateo 24:44 concluye con peso. Por lo tanto, ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Estar preparado no es ser paranoico, es estar vigilante, es ser sobrio, es ser fiel. Y tú que has llegado hasta aquí, ahora sabes qué observar, sabes dónde estamos y sabes qué hacer con esto. Ahora ayúdame con una cosa. Muchas gracias, en serio, muchas gracias por haber llegado hasta el final conmigo. Son casi 20 minutos de contenido denso. Sé que no es fácil mantener el enfoque en algo así, y el hecho de que hayas estado conmigo hasta aquí, eso me muestra que realmente estás comprometido en entender los tiempos.
Si este video tuvo sentido para ti, si estas conexiones proféticas tocaron tu corazón, deja tu like ahora, porque necesito saber si este tipo de contenido profundo resuena. El like me dice que vale la pena seguir profundizando en estas revelaciones y trayéndolas para ti. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, porque en los próximos videos voy a profundizar aún más. Voy a mostrar señales específicas que la mayoría ignora, conexiones que van más allá de lo que revelamos aquí, y no querrás perdértelo. Y hazme un favor, comenta aquí, estoy vigilante. Quiero saber quién realmente entendió el mensaje, quién saldrá de aquí no con miedo, sino con conciencia, con los ojos abiertos, listo para reconocer los patrones que se están formando. Cuando hiciste clic en este video, tal vez solo estabas curioso. Ahora sabes algo que el 99% de las personas no sabe. Entiendes una secuencia profética que se está desarrollando justo frente a nuestros ojos. Y formas parte de un grupo que no será sorprendido. El viaje que hemos hecho juntos aquí no ha sido pequeño. Salimos de lo básico y llegamos a un nivel de comprensión profética que pocos alcanzan. Eso tiene valor, y espero que lo tomes en serio, que uses este conocimiento para prepararte, para interceder, para vivir con propósito eterno. En el próximo video que aparecerá en la pantalla, voy a revelar algo aún más perturbador, las señales tecnológicas del sistema global que se está montando ahora. Y cuando conectes esto con lo que aprendiste aquí sobre las 3 naciones, la imagen completa te dejará sin palabras. Gracias de corazón por haber caminado conmigo. Llego hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Mantente en paz y permanece alerta.